Lo que quiero plantear en mi exposición es la continuación de un diálogo que tuvimos Martín y yo hace algunos años en Wayport, Oaxaca, si no mal recuerdo, cuando en una discusión después de una muy buena sesión, por cierto, empezamos justo a plantear la problemática de cómo podemos adaptar indicadores cuantitativos, incluyendo los de los temas, de las teorías de la emoción, al contexto mexicano, ¿no? Voy a dar un poco un panorama de la siguiente. Un mapa de las teorías de emociones en la política desde 2023, me puse a leer mucho y la verdad es un campo que parece sencillo, pero no lo es. O sea, por un lado, sí tenemos una perspectiva clásica en donde se sostiene que las emociones son una consecuencia de una evaluación consciente. Y por otro lado, con el auge de la neurociencia, tenemos teorías que dicen que las emociones son preconscientes, ¿no? Ahí ya empieza a explotar todo el campo de las teorías. Siguiente. Digamos, la más clásica es la teoría de la valoración cognitiva, en donde se dice que las emociones surgen de evaluaciones cognitivas específicas sobre eventos políticos, ¿no? Y se han hecho experimentos y encuestas para ver cuáles son los impactos de algunas emociones específicas, como miedo o ira. La siguiente, que es una teoría que yo he trabajado más, de hecho hemos publicado por ahí, Martín, Carlos, alguna investigación cuantitativa, he publicado algunas cualitativas, es la teoría de la inteligencia afectiva, que la trabajan George Marcus desde finales de los años 80, y ellos descubren que hay dos sistemas de emociones o de inteligencia afectiva. Un sistema de disposición que está basado en entusiasmo y aversión, y refuerzan hábitos políticos existentes, y un sistema de vigilancia que está basado en ansiedad y miedo. Y de aquí es muy interesante porque ya recientemente ellos desarrollan dos tipos de ciudadanía. La ciudadanía tipo partnership, o sea, los que van por la ideología y son fieles a los partidos, que son los que tienen un sistema de disposición, pero también de aversión. Esto tiene que ver mucho con el tema de polarización afectiva de Gerardo. Si tenemos entusiasmo hacia mi partido político, o sea, mi gallo, pues no voy a tener por qué cambiar mi comportamiento, mi preferencia, pero si tengo aversión cuando me confrontan en temas que para mí son importantes, entonces todavía más no voy a cambiar y no voy a entrar en un diálogo. Y el sistema de vigilancia está basado en ansiedad y miedo, pero ellos descubren aquí una ciudadanía, le llaman ellos una ciudadanía una ciudadanía deliberativa, que tiene mayor disposición en, primero, informarse, buscar información, y segundo, en entrar en debate. Otra teoría que es una de las teorías con las cuales es complementaria, pero también tienen diferencias, es la teoría del razonamiento motivado, que sostiene dos sistemas. El primero es un sistema automático implícito, es un procesamiento heurístico de la información, y el segundo es que después de ese proceso heurístico las emociones se controlan, ¿no? Ya se expresan de una manera consciente. Han descubierto con neurociencia que la diferencia entre el proceso implícito y proceso explícito son como 400 milisegundos, o sea, parece que no es nada, pero esto nos ayuda a tener bases en emociones que previamente hemos experimentado sobre discursos, temas políticos, candidatos, etc. Entonces, aquí dicen que la influencia emocional influye en el modo de procesamiento de la información, y así un papel importante es la ansiedad, que impulsa un pensamiento más sistemático. Hay otra teoría, la teoría de la cognición caliente, que en esencia dice que, se basa en valencias afectivas. Es una gran crítica que se le hace porque sostiene que solo hay emociones positivas, negativas, ¿no? Alegría,
enojo, miedo, seguridad, y que la información política se procesa de manera automática, pero es emocionalmente cargada. Aquí, bueno, elaboré una tabla como de comparación entre las tres teorías. Realmente lo que en los artículos más recientes de Marcus, McQueen y los otros que utilizan la teoría de la inteligencia efectiva las empiezan a combinar en función de a qué pregunta responde, ¿no? El hot cognition nos contesta por qué la gente procesa información política de manera emocional. El razonamiento motivado, porque la gente rechaza información que contradice sus creencias, y la inteligencia afectiva nos contesta la pregunta: ¿cuándo las personas pueden cambiar su opinión pública, sus preferencias, cuándo pueden cambiar su voto? Hay otras teorías en las cuales no voy a abundar, son más clásicas: la teoría de la identidad social, y la teoría de polarización afectiva, que se la dejo a Gerardo para mañana. Pero tenía mis apuntes, ¿ves? Siguiente. Una cosa que plantean recientemente Marcus y otros es la importancia de la taxonomía. Es muy importante, por esto yo no me preocupo cuando decimos no tenemos teorías, porque creo que tenemos que ir a rever, sobre todo si hacemos un approach cualitativo. O sea, primero tenemos que definir conceptos. ¿Por qué? Porque al principio, desde los años 80, los autores usaban emociones para todos. Y todavía se usa emociones para todos. Pero realmente cuando uno empieza a leer la mucha teoría que hay, tenemos emociones que normalmente se ven como respuestas psicofisiológicas a estímulos externos, pero que cumplen funciones adaptativas en política. Tenemos sentimientos, que son experiencias subjetivas mucho más duraderas y están vinculados con la interpretación cognitiva de una emoción. Tenemos afectos. Recientemente Marcus habla de procesos afectivos, que engloba emociones y sentimientos. Ya se considera un sistema mucho más amplio de experiencias subjetivas, y esas experiencias subjetivas afectan nuestra interacción en procesos sociopolíticos. Siguiente. Tenemos, ahora sí, estado de ánimo, que ya es un sentimiento colectivo y difuso, más de optimismo y pesimismo, y esto influye en la confiabilidad en situaciones, en la evaluación del gobierno, en cómo calificamos, cómo aprobamos o no aprobamos al presidente, etcétera. Tenemos humor social, que es una percepción colectiva del estado emocional de una sociedad y se considera ya una construcción social. Ya nos vamos a la teoría de las representaciones y construcciones sociales, la CLAU, y tenemos más recientemente las emociones discretas. Y de hecho aquí encontré un artículo de 2024 de Halperin, en donde asocia la polarización afectiva con emociones discretas. La quiere explicar desde las emociones discretas, que son emociones específicas que se usan en las campañas políticas. O sea, nos vamos al discurso político. Bueno, aquí normalmente hice esta sistematización de conceptos y teorías. A quien les es útil, solo que me citen, se las puedo hacer llegar. Siguiente, por favor. Y aquí ya son algunas de resultados de mis investigaciones. Por un lado, creo que tenemos que hacer la diferencia entre emociones comunicadas, las que vienen los discursos, ¿no? En donde tenemos más investigación, análisis de discurso, análisis de framing, no es, digamos, tan complicado como las emociones experimentadas. Ahí ya empezamos a tener muchos problemas metodológicos, porque una cosa es un experimento donde estamos conectados, ¿no? Como en neurociencia, y otra cosa son los cuestionarios de autoaplicación. Y otro concepto nuevo es la brecha emocional, que es justo la diferencia entre lo que los políticos intentan provocar a través de discursos, de una campaña electoral, de discursos visuales también, o una campaña de gobierno, y lo que los ciudadanos realmente sienten, ¿no? O sea, lo que realmente se recibe. Siguiente, por favor. De algunas de mis investigaciones cualitativas,
He encontrado, bueno, primero en 2018, cuando estaba analizando movilizaciones sociales, encontré que hay una manera de comunicar las emociones de una manera colectiva, en una marcha, ¿no? Desde, yo soy 132, ¿no? Cuando una etnografía varias etnografías que dicen estas marchas, se ve cómo las emociones pueden surgir de manera individual, pero luego se empiezan a correr en la multitud que está marchando, ¿no? Esos carteles que se empiezan a hacer similares, pero que se hacen realmente sobre la banqueta. Eso todo nos hablan que en momentos de efervescencia, de participación social, las emociones pueden transformarse en emociones colectivas y emociones políticas. Por otro lado, en una investigación que hicimos en 2021 sobre la desafección política, eso ya fueron grupos focales, encontré que hay más emociones negativas hacia la política. La gente hablaba de desilusión, apatía, enojo, que positivas. Encontré solo dos, alegría y esperanza obvio es un término, un concepto muy cargado porque fue la campaña de López Obrador en 2018. Lo que me llamó la atención y complica el panorama metodológico es que la gente reporta en los grupos focales que pueden sentir más de una emoción a la vez. Por eso creo que utilizar escalas de bivalencia es inútil, porque solo estamos haciendo que las emociones tengan una sola dimensión. No, por eso es, digamos, lo bueno de la investigación cualitativa, porque hablando, eran más grupos de discusión que grupos focales, te das cuenta que hasta cierto punto siento enojo, pero con esto otro siento alegría, pero también siento esperanza. Entonces, realmente las emociones son plurivalentes. Entonces, de aquí surge una complejidad metodológica. Y una cosa interesante que descubrí en este proceso, era sobre desafección política, es que las emociones se relacionaban con la eficacia política y formas de participación. La desilusión hacía que la gente sintiera baja eficacia interna y externa. No me toman en cuenta, por eso estoy desilusionado, pero porque estoy desilusionado tampoco voy a participar, ¿no? Nuevamente, investigación cualitativa no podemos generalizar, pero sería interesante poder complementar los datos cualitativos con los datos cuantitativos. Una cosa que me llamó la atención en esta investigación es que hay no solo emociones reportadas, sino emociones deseadas. Es una cosa que no encontré en lo que leí hasta ahora. Eso es, la gente dice, siento desilusión, pero me gustaría sentir esperanza, ¿no? Es una evaluación muy interesante porque no se niegan, sino que expresan el deseo de sentir emociones positivas sobre la política y el deseo de poder influir en la política, aunque la situación presente que reportan son en su mayoría emociones negativas y una baja eficacia externa. Encontramos también una desafección política, ¿no? Un electorado con desafecto, con bajo interés expresado en la política, pero cuando expresaban ese interés en la política, los verbatim, las citas, siempre venían con relación a emociones. No es solo no me interesa si no te explicaban por qué. No me toman en cuenta, me siento desilusionado, me prometieron, y ahí también se complica, ¿no? Porque no podemos usar solo emociones, hablamos también de sentimientos, hablamos de procesos afectivos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en esta investigación confirmamos algunos postulados de la teoría de la inteligencia afectiva con la cautela, que es una teoría que se aplica con métodos cuantitativos, pero vimos que las emociones negativas detonan búsqueda cuidadosa de información. O sea, sobre todo la ansiedad hace que la gente se ponga alerta y diga, pues estoy buscando información, ¿quién es este político que dijo por qué pasó esto? Esta interesante cosa de emociones positivas deseadas. Siguiente. Esas son 3 de los indicadores y escalas de medición más usadas, la valencia emocional, pero simplifica procesos complejos. Son las escalas alegría, ira, ¿no? Y además están comparando dos emociones.
dos emociones. El modelo bidimensional es el modelo PANAS, se utiliza mucho en psicología, pero y esto a una emoción le dan dos valencias, positiva y negativa a la vez. Es un modelo que está traducido en México, pero se utiliza mucho en psicología. Y finalmente el modelo tridimensional de la teoría de la inteligencia afectiva, que propone tres ejes o tres dimensiones. Esto es, son tres grandes indicadores y dentro de esos indicadores agruparon con Varimax varias emociones. Hasta ahora es el modelo que yo encontré como más importante y más adecuado a lo que es siguiente. Ese es el modelo. Tenemos tres grandes ejes, como tres grandes índices: el entusiasmo, el miedo, la ansiedad y la ira. A través de experimentos y encuestas, agruparon en cada uno de los índices ciertas emociones con las cuales van midiendo. Y bueno, como conclusiones, tenemos varios desafíos en la medición de las emociones. Yo me aferro a la necesidad de la investigación cualitativa previa y de adaptar todos estos criterios, sobre todo al contexto mexicano, en vez de hacer preguntas sueltas, la importancia de construir los índices, pero también el desafío de cómo vamos a ponderar las variables dentro de estos índices, y el desafío de lograr estudios comparativos entre México y otros países, porque los sistemas de valores también son diferentes y las emociones son algunos de los alimentos de este sistema de valores. Y bueno, esto serían algunos de los desafíos que encontré con base en algunas investigaciones, y espero que podamos retomar el diálogo. Muchas gracias.